Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Arrancamos el podcast. El podcast. Número 13. 13. Ajá. 13 nomás. 13. 13 nomás. 13 nomás. Exactamente. Bueno, amigos, ¿cómo están? Gracias. Vamos a continuar, pues, la segunda parte de la Vuelta 2001. Te pido que sigas ahí, Mitad del Mundo Team. Suscríbete, pone la campanita, comparte. Y pues si te gusta el automovilismo, ahí nos puedes escuchar y con la campanita te va a llegar las notificaciones cuando subamos un video nuevo. Así que vamos directo al grano, pana, porque hay mucha tela que cortar, ¿no? Ahora sí, ya en esta segunda entrega de lo que fue la Vuelta del 2001, ya podemos entrar a hablar. Materia. Sí, materia, los tramos de cómo fuimos avanzando poco a poco, porque en el anterior hablamos de cómo la preparación, interesante historia de cómo preparaste el auto. Sí, claro, sí. Qué chévere. Y ya llegamos a partir y claro, tuviste el problema en el primer tramo, que parece que se recalentó. Sí, subió un poco la temperatura, o sea, pero de ahí nunca más no pasó nada, o sea, fue chistoso porque teníamos el galón, eso te digo, ya veníamos medio mentalizados que algo podía pasar, y le abrimos caliente, pusimos lo que pudimos de agua, cerramos y seguimos al siguiente plan. Y ya, y así fuimos avanzando. Y porque llevaron llevaron agüita, después al Pepe le pasó lo que le pasó. No, esa no me acuerdo en qué etapa fue. Pero vámonos contando de a poco, ¿no? Vamos hablando de la primera etapa. Mira, en ese tiempo, si tú ves los que están inscritos en la categoría 1000, hay un Chevrolet. ¿Un Chevrolet Sprint? Chevrolet. Es un Chevrolet Alto, me parece que era. ¿Del Mario Ceballos puede ser? No. ¿En la 1000? En la 1000. ¿No? ¿No? ¿O era 1300? Bueno. Debe haber sido 1300, pero no tampoco, porque... o no, el Sprint entonces. El Chevrolet Sprint, de Germán Segura y... Claro, ahí está, Ana C. Orejuela de Colombia. Exactamente. Entonces, mira, después de que clasificamos y todo, estos señores es una pareja. Era una pareja colombianos. Esposos colombianos que vinieron a correr. Y entonces, más o menos, íbamos por donde... O sea, en el grupo que estábamos, iban ellos también. Lo que pasa es que hay que decir que en la Vuelta a la República siempre se hacen 3 grupos. Ajá. Los de adelante, los del medio y los de atrás. Y es chistoso porque cuando algún piloto de adelante se mezcla con los del medio, primero te quedan viendo, y te digo te quedan viendo porque a mí me ha pasado, te quedan viendo como extraño, como ¿qué haces aquí vos? ¿Qué te pasó? Y ahora y se ponen hasta nerviosos, nos vas a pasar, nos vas a coger. Entonces, y peor si es que de adelante te toca ir mucho más atrás, que en las vueltas pasaba, cuando reenganchábamos, que es lo que hablábamos en el podcast anterior, es que te vas pasando autos si es que te toca reenganchar, entonces te quedan viendo con cara de... Claro, entonces, es que se hacen esos grupos y de amigos y te vas colaborando, porque siempre vas conociendo y vas partiendo de tramo a tramo los amigos pues, de siempre. Claro. O sea, no amigos de siempre, pero por lo menos de la vuelta. Y claro, porque tú llegas de un prime y tienes un espacio, al menos en esta vuelta a mí me pasó, teníamos tiempos de enlace y nos tocaba esperar bastante, eran largos, porque había bastantes carros. Sí. Entonces íbamos conversando y tal, pero siempre había el respeto a esta pareja colombiana. Claro. Y bueno, de ahí ya les vamos a seguir contando la historia, de verdad, si no nos endulzamos en eso. Entonces, la primera etapa, que a ti te fue bien, tú tuviste ese único problema, para mí fue la primera etapa y la última. Claro. Porque yo en el podcast anterior, cuando hablábamos de cómo nos preparamos para la vuelta, yo te comenté que habíamos hecho una modificación para levantar la carrocería. Pero era como tú contabas, o sea, a mí me gusta meter mano en el auto y estar siempre involucrado en el auto.
Pues me acuerdo cuando hicimos esa modificación, los pernos que compramos de la ferretería de la esquina, ¿no? Y eran unos pernos que teníamos que poner para sujetar el puente trasero, porque pusimos unos tacos de aluminio, no, solo el taco de aluminio para levantar un poco la carrocería. Entonces, partimos la primera etapa, de los primeros tramos, todo bien, bajábamos haciendo buenos tiempos con Santiago. Y me acuerdo que nosotros parte del checklist que llevábamos para el abasto, teníamos el chequear el ajuste de esos pernos. Yeah. Y después del Super Prime, chequeamos el ajuste de esos pernos bien. Después del primer Prime, del primer tramo, chequeamos el ajuste de los pernos bien. En el segundo, bien, porque bueno, aquí no tenemos los primes específicos, los tramos específicos, que yo tengo una mochila con todos esos primes, pero la verdad es que se me pasó traerle. Pero el prime que bajábamos de las Chinchas, no sé si era el cuarto o quinto, porque como salíamos de Cuenca, yo creo que debe haber sido el cuarto o quinto. Cuarto o quinto sí, prime. Creo que, sí. Pero algo nos pasó que había un prime que no me acuerdo qué nombre, pero llegábamos antes de Cuenca, antes de Loja, y después teníamos un tramo bien largo para llegar para bajar las Chinchas, porque no entrábamos, si tú te acuerdas, no entrábamos a Loja. No entramos a Loja esa vez. Sino que pasábamos por la Orgánica y nos bordeamos. Exacto, y bajábamos salimos hasta... ¿Cómo se llama el pueblito de abajo? Que es La Toma. La Toma. Entonces bajamos La Toma porque, exacto, desde el aeropuerto, y de ahí teníamos que subir a lo que es el santuario de la Virgen del Cisne para coger las Chinchas que bajábamos hacia Piñas y Portobelo. Exacto. Entonces algo nos pasó en ese tramo que nos olvidamos de chequear el ajuste. ¿Y por qué teníamos que chequear el ajuste? Era porque sabíamos que habíamos puesto pernos y nunca, o sea, como yo me acuerdo que iba a preparar el auto para esa vuelta donde Diego Landazuri, que tenía un taller, que era llanta inflada o super llanta. Llanta inflada. Que era en la Amazonas y entre Orizana y el Faro. Entonces, igual que tú, después de la universidad, yo salía de la universidad e iba al taller del Diego a preparar el auto. Y en una de esas noches que estábamos ya montando el tren trasero, o sea, se me olvidó de pasar comprando los pernos y no tuvimos mejor idea. Lo iba a conseguir. Y tú sabes, Pablo, que en estas cosas, y claro, la consigna fue conseguir para yo por lo menos tener el auto ya armado, claro, y que se pueda mover, pues, claro. Y que ya después cambiamos, porque cambiar los pernos era fácil, no era mayor cosa, porque simplemente sacabas y ponías del otro. O sea, pero nunca más cambiamos. Nunca más se quedó. Entonces sabíamos, y me acuerdo que habíamos dicho en la segunda etapa, o sea, en el día de descanso, compramos los pernos. No me acuerdo si ya tenía yo comprado los pernos o claro, para ir seguro. Pues. Para ir seguro, exactamente. Y no me acuerdo que si ni siquiera le pusimos tuerca de seguridad, sino solo tuerca normal con una rodela de presión, algo así, alguna cosa de eso. Entonces, claro, mi papá esa vuelta nos acompañó y mi papá, nunca le dije nada a mi papá de eso. Es más, ya voy a llegar a eso. Entonces, después de ese tramo que nosotros veníamos haciendo buenos tiempos, ya para bajar las Chinchas, para mí era la segunda vez que pasaba por ese tramo de las Chinchas, pero yo había subido, en la vuelta del 2000, yo subí estamos en el campo, por eso hay ruidos extraños en el campo. Entonces yo subí, ahora teníamos que bajar. Y claro, cuando nosotros bajábamos, empecé a oír un ruido medio raro. ¿Cómo que empezó a golpear? Ajá. Tac. Ya se empezó a aflojar. Ya se empezó a aflojar. Entonces, el rato que yo algo sonaba atrás, y decirle, me acuerdo de haberle dicho al Santiago. Algo pasa. Yeah. Algo pasa atrás, porque inclusive el auto empezó a medio a ir de lado. Ya, hacerte unos extraños, ya perdiste como que... Y me acuerdo que ya a medio... Porque era un tramo de 90 kilómetros. Claro, ahí era completo, pues.
recuerdo, o sea, exactamente. Todo el tramo completo. Todo el tramo completo. O sea, y salíamos desde de la asfaltada 200 metros. Y ahí ya te daban la partida y alargabas. Y largabas y tenías empezabas la subida. Media subidita y luego ya empezabas todita la bajada bajada hasta Piñas. O sea, eran 90 kilómetros. Bueno, no tanto 90, debe haber sido, pero sí unos 70 kilómetros. Pero sí era uno de los primes más largos. Más largos de la Vuelta de la Vuelta. Porque ahora el tramo es 45 kilómetros. Claro, ya está desde adentro. Exacto. Y ya la bajada prácticamente. Entonces, bajábamos, empecé a sentir el auto y el rato menos pensado, sentí que el auto se levantó como que si hubiera un salto y me fui en trompo, por suerte, hacia la Peña. Hacia la Peña. Es que era una curva ancha, era un poco ancha, ¿no es cierto? A la derecha de subida. Sí, y claro, estabas contra la Peña. Contra la Peña, porque si se iba para el otro lado, me iba para abajo. Claro, porque como se salió todo el eje posterior, se rompieron cañerías, se rompieron los cables del freno de mano, o sea, entonces no tenía ni freno, nada, no tenía nada. Se salió todo. Entonces, yo me acuerdo que el Santiago dijo, se salió una llanta. Yo también dije, no creo que unas dos han de ser. Claro, entonces yo creo que el Santiago, nos quedamos no en contravía, o sea, viendo al sentido contrario. Claro, pero pegado a la Peña. Exacto. Por suerte pegado a la Peña. Porque si me quedaba en media vía y era un lugar donde no había mucha gente, o sea, no había nadie. O sea, lo que me acuerdo era una curva a la derecha, subida media ancha. Lo que me imagino es que entraste y se salió y se dio así, por eso te diste a la Peña. Por eso me quedé a la Peña. Yo me quedé y yo no ni siquiera podía abrir la puerta, estaba contra la Peña. Claro, se bajó a querer coger la llanta cuando me gritaban, me hacía señas, ya se voló. Me hacía señas que vaya. Y el rato que yo ya me salgo por el lado del copiloto y voy a ver. Me encuentro con el eje, o sea, claro, el eje, las dos llantas, y digo, los perros. Los perros que puse, claro. Entonces, ya nos quedamos, lo único que hicimos es con el Santiago es mover el eje a un ladito, arrimarle un poco, porque los autos seguían viniendo. Entonces, yo me imagino, ya sí, tú nos contarás, Pablo, cómo, la imagen de salir de una curva y ver el eje por un lado y el auto por otro. Claro, es que yo me acuerdo de la curva, porque justamente subías y era como una hondonada así, una derecha media larga, y veníamos con el Pepe, veníamos psicoseados de lo que nos había pasado y esto era subida. Entonces, bueno, veníamos viendo qué pasa, ¿no? O sea, claro. Entonces, veníamos y vemos el eje, vemos ahí a un costado de la vía el eje, y el Valdés dice, ¿a quién se le habrá salido esto? O sea, qué locura, ¿sí, no? Y con otras palabras, claro, ¿no? Que censuradas aquí. ¿Quién sería el bebé? Entonces vemos el eje y avanzamos, pero enseguida avanzamos y le vemos pues al carro. Claro, al 205, al 205, claro, era blanco en esa época. Era pegado así y puesto así con todo el eje salido. Claro. Y le vemos ahí. ¿Y a quién se le habrá ido? Y les vemos a nuestros panas. Pues. Claro, y nosotros ahí quedados. Lo único que hicimos es darles ánimo. Sí. Y a nosotros nos quedamos ahí esperando que nos vengan a rescatar, claro. O sea, porque sí, estábamos metidos en el medio de nada, y esa etapa terminaba en Machala. Sí. O sea, todavía era largo. Todavía faltaba largo. Ajá. Y yo me acuerdo que sí, el abasto estaba abajo en Piñas, pero tenía que esperar todos. Imagínate, 90 autos que hemos estado hablando, yo estaba más o menos por la mitad, debe haber estado. Imagínate esperar todos los carros. Todos los autos. Claro, o sea, 1 hora y media, fácil, ¿no? 2 horas. Nosotros ya pasaron todos los autos, más allá se quedó Patricio Ulloa en el Volkswagen Golf, y ahí a esperar que llegue el abasto.
Llegará, claro, pasaba, No como tenías tú dices, comunicación. no había celular o teníamos celulares, pero no había mucha cobertura. Entonces ahí a un carro de abasto que Claro. pasan o al carro de cierre, Ahí, oye, por favor, avisando. avisando que nos vengan a rescatar. Claro, ahí yo no me acuerdo bien, pero me parece que cuando nosotros llegamos avisamos también. O sea, que Sí, dijimos, claro, debe sí, ser. Sí, ahí ya arriba están, ya sabían. ya Porque sabían y como todo. no hay celular, claro, sí. Claro. A ver, si nosotros estamos partiendo, me invento, puesto 25, detrás de tal auto, porque claro, en ese entonces había que estar pegado, Al los radio, autos pues, de abasto eran con la radio y con la todo. radio. Y lo que hemos Exacto. dicho, los metros de Los cables de metros de teléfono Sí. para ir avisando. Ajá. Entonces, claro, si ya llegó me invento, el auto número 400, y yo venía atrás en el 205, Y ya y ya no llegaba, ya algo pasó. algo pasaba. Llega el Y ya otro, empezamos a preguntar. ya empezabas a preguntar, y Exacto. empezabas a preguntar. Entonces, claro, debe haber sido que tú llegaste, le viste a mi papá, no, está Claro, arriba, se quedó ahí. Y ya quedado sabía, arriba. porque ya le habían sabía avisado que antes, ya le debían haber avisado, porque claro, teníamos otros amigos, no tan amigos como ustedes, pero ya el radio Pero ya te también, iban avisando. ya te iban avisando. Claro, a nosotros lo que nos pasó es, luego de eso, les vimos, dijo, chucha, se quedó, bueno, vamos, porque la idea era compartir toda la Claro, vuelta, toda ¿no? la vuelta era... Entonces, bueno, vamos, estaban bien, ya avisamos, porque no te queda otra que seguir. Entonces, empezamos a bajar las chinchas y empezamos a oír, así como que empezaba a arrastrar algo. Yeah. Y no sabíamos qué era. Y el Valdés dice, el protector del cárter. Y yo, dale, vamos, que se salga. Y me dice, no, si se sale nos quedamos sin vuelta, pues Claro. porque no, ya no pues había cómo imagínate una hacer piedra. protector, Claro. Entonces, mira, lo curioso de esto fue que nosotros teníamos algo de herramientas, pero el pana mayor, el Alexis, dice, yo tengo esta cajita, llévate esta caja de herramientas. Entonces, pues sí tenemos, no, llévate, nos dice. Ok, metimos, le aseguramos bien atrás del asiento, le aseguramos. Y cuando empezó a sonar esto, para. Entonces paramos y el Valdés se sacó esto, dice, ay, había unas taidas, algo, lo que sea, en la caja. Y eso nos salvó, porque abrimos la caja de herramientas y encontramos unos unchos plásticos, aunque sea delgaditos, y unimos de varios, claro. Y con eso le amarramos. Pero esto en plena tramo. Bajada, claro, en pleno tramo. Y entonces ahí nos pasaron 2 carros, me parece. Y sucedió lo que tú cuentas, que si es que no llegabas atrás de un carro ya empezaban a averiguar el abasto. Exacto. Y el Alexis empezó a averiguar. Y ahí algún pana le contó y dijo, ay, estaban botados durmiendo debajo del carro. Y ustedes ahí tratando de amarrar el protector. Claro, y lo chistoso de esto es que nosotros teníamos unos intercoms que nos hicimos de un aparatito que utilizábamos para las bicis. Era un juego que tenía intercoms. Entonces tú tenías que aplastar para comunicarte. Entonces pusimos del lado del copiloto abierto para que él hable y en cambio yo callado. Entonces el Valdés se bajó con todo casco, solo se zafó porque eran independientes, no como ahora que tienes la conexión. El casco, claro, eran a baterías. Entonces él se bajó y yo le decía, ¿qué? Yo aplastaba el botón. Cuenta. Y el mamá me decía, espera, te estoy amarrando. Y yo, apúrate. Entonces, bueno, la cuestión es que ya se subió y así llegamos. ¿Y qué pasó? Nos dice el Alexis, ¿qué pasó? Dice, es que casi se nos cae el protector. Ah, bueno. Y después de ese prime, no me acuerdo cuál era, pero teníamos un tramo de asfalto. O sea, claro, ya llegábamos a Machala. Ya llegábamos, como yo hice la hoja de ruta, me acuerdo, llegábamos a Piñas y después había que avanzar a Portobelo. Me parece que había otro prime por ahí que llegábamos hasta Santa Rosa, alguna cosa de esas. Ya Santa Rosa ya es más allá de Machala. Pero eran de asfalto. Claro, de asfalto. Ajá, exactamente. Eran de asfalto. O me parece que el otro tramo era, porque llegábamos a Piñas, después había que ir a Portobelo, y de Portobelo hasta Santa Rosa, que era por la vía... ¿La Panamericana? O sea, no la Panamericana, porque esa no es la Panamericana. No, pero sino la vía principal. De acceso a estas ciudades. Entonces, claro, es todo asfalto. Claro, era asfalto. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y la ley dice, sácale. Y le sacó el protector y ya dale. Claro, y veníamos atrasados y nos cogió una neblina. O sea, sí, brutal. Porque ahí siempre el rato que tú bajas, claro, entonces es ese tramo, el mismo tramo de acceso
a la misma carretera de acceso desde Santa Rosa a Piñas, a Portobelo. Por ahí era el otro Prime, pues. Sí. Y nos cogió. Y era un Prime bueno, no tan largo, pero sí haber sido por lo menos unos 25, 30 kilómetros, si no es más. Sí, algo así era. Pero en el tramo del enlace, o sea, teníamos una mega neblina y veníamos atrasados. Entonces, para no penalizar y nada, o sea, en el tramo de las Chinchas no penalizamos. Ya. Alcanzamos antes del tiempo máximo. Ya. Y o sea, no les cogió el escoba. No nos cogió el escoba. Pero bueno, o sea, no necesariamente te tiene que coger el escoba, exacto, sino tienes que tener el tiempo máximo. Ya, entonces, no penalizamos, sí entramos antes del tiempo máximo, pero teníamos que alcanzar a partir bien. Claro. Y entonces le metimos pedal, oye, no veíamos nada. Y el Valdés me decía, oye, ¿y ves? Le digo, no, ¿y cómo vas? Le digo, por donde vea, o sea, lo que alcance. Y seguíamos. Y ya luego llegamos, y para suerte nuestra, el último Prime habían neutralizado. Entonces estaban demorados por alguna situación. No se corrió ese Prime. No, sí, pero estaba en la partida, habían neutralizado, o sea, algo había sucedido. Y teníamos un poquito de tiempo. Entonces llegamos nosotros así, todo con las justas, y toditos los carros de ahí. Los 90, bueno, ya los 90, porque ya nos habíamos pero quedado. Toditos ahí, ¿qué pasa? Dice, no, neutralizaron, están esperando algo. Y ahí sí nos calmamos y ya nos quedamos tranquilos para... Claro. Y bueno, de ahí sí ya. Claro, es que esa etapa, como comentamos, llegábamos a y la escenografía, el viento. Entonces, yo me acuerdo que yo me quedé ahí esperando que llegue o sea, imagínate, tenían que... Claro, mi abasto estaba en Piñas porque teníamos que cambiar las llantas bajábamos con las llantas de rally, de asfalto, de lastre, y teníamos que cambiar las llantas de asfalto, cosa que ya no alcanzamos a poner. Pero mi papá subió, había pedido un remolque a algún amigo, no me acuerdo a quién, pero había pedido, y subió con el remolque. Pero ya te digo... No, estuviste ahí yo llegué al final de todo esto, yo llegué a Machala como a las 12 de la noche, ¿verdad? Claro, hasta cargar el carro y todo. No solo a cargar, sino que lo que hicimos es, llegó mi papá, ¿qué pasó? Los pernos me mandó al demonio porque él sabía, me mandó y por eso les dije que les iba a comentar, mi papá todavía tiene los pernos rotos en su escritorio. Ah, sí. El otro, hace poco nomás digo, ¿y por qué no votas? No, porque este es recordatorio de la pendejada que para que te acuerdes de que hay que hacer bien las cosas, ¿no? Entonces ahí tiene todavía. Claro. Entonces, claro, llegó mi papá con el remolque, le pusimos entre algunas personas, porque estaban también los mecánicos de Patricio y yo ahí también, y algunas personas, le levantamos el auto de atrás, le pusimos en la parte del remolque, y así le jalamos, porque más arribita había una como explanada, donde un caserío, alguna cosa así. Entonces le jalamos al auto ahí para poder trabajar mejor y ver qué mismo hacer. Claro. Entonces yo decía, bueno, si ya está así, empujémosle al mismo remolque y bajemos así con el remolque. Pero el baby dice, no, es mejor de una vez, tratemos de ponerle. ¿Tenías los otros pernos? Claro, tenía los otros pernos. Entonces tratemos de ponerle armarle el eje y ahí le subimos al auto. Bueno, como ya para nosotros sí ya pasó el escoba, nos quitó el carnet y todo. Pues bueno, pero hasta llegar arriba, hasta ver qué comer, hasta medio, o sea, tranquilizarnos un poco, ya no nos cogió el tiempo. Ya pudimos poner, porque es que tampoco era de simplemente coger, poner y nada más. Me acuerdo que hubo que sacar algo. Es que claro, se ha de haber golpeado, pues, de lo que se quedó sin el tren. Claro, algo te tocaba lograr. Ya me estoy acordando. Lo que sucede es que nosotros no hicimos unos tacos de madera, sino que pusimos unos cilindros en cada perno independientes. Ya. O sea, solo unas altas. Como lo que ponen en las camionetas, así. O sea, es una locura. O sea, realmente ahorita ya después de tanto tiempo me pongo a pensar, digo, qué locura, cómo pude partir así. Claro, eso era una bomba de tiempo, pues. Y fue, pues, una bomba de tiempo. Por suerte no nos pasó mayores. Nada. Bueno, la cuestión es que
Cuando mi papá vio eso, me mandó al demonio, que cómo es posible, pusimos otra vez, porque me acuerdo que nos demoramos tal vez buscando las salsas. O sea, pero bueno, la cuestión es que pusimos los otros pernos, ya pusimos el eje, subimos al auto al remolque y luego empezamos a bajar. Pero bajar por las Chinchas con remolque, no, es una locura. Ya nos cogió la noche. Encima más bajando, se va una llanta del remolque. Se caen las llantas del remolque. Y alza, pues, con el carro arriba y todo. No, y como era remolque prestado, busca. Anda a buscar la llanta del remolque prestado. ¿Dónde también habrá ido a parar? Encima más, ya en la noche, digo, por suerte, hemos hablado de que a mí me gusta siempre tener todo. Teníamos un inversor de corriente de que transforma 12 voltios a 110. Ajá. Entonces, con eso pudimos alumbrar. Pero lo que tuvimos que hacer, porque lo que sucedió es que se rompieron los espárragos del remolque. Entonces, no es que era solo sacar las tuercas y poner... Tuve que para golpear, para sacar los espárragos, taladrar un poco para poder quitar la suelda de los espárragos que tienen el soldado y buscar la llanta. Hijo de madre, busca esa llanta donde también habrá ido a parar. Por suerte sí la encontramos. Le pusimos pero en el medio de la nada de noche, golpeando, me acuerdo que logramos sacar 2, y con pernos de repuesto que nosotros teníamos en la caja de herramientas, pusimos 2, acoplamos 2 pasados con tuerca y todo. Pon ahí, ya, ojalá nos avance, vamos de nuevo, vamos despacito de nuevo. Eso no fue cuestión de 20, 30 minutos. No, pues sí, vuela el tiempo. Güey. Después, como tú dices, bajar de Piñas hacia Santa Rosa, una neblina ahí de noche, hijo de madre. Sí, desde tarde estuvo. Terrible. Ya te digo, nosotros llegamos como a las 12, 1 de la mañana al hotel, cansados de ese rato, y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no teníamos ni siquiera previsto dónde trabajar en el auto. El auto ya estaba, porque le bajamos, ¿verdad? Y el baby lo que hizo es eliminó las cañerías de atrás, porque ya teníamos que entregar el remolque. Claro. Entonces, porque el que te prestó seguía. Pues. Seguía, pues. Él seguía. Entonces llegamos donde ellos estaban, bajamos del auto, el baby, no sé si aplastó o puso las mangueras de nuevo, no me acuerdo bien esa parte, pero la opción es que pudimos llevarle del taller de donde estaba andando el auto al hotel. Qué grosería. Y el hotel, claro, el hotel era el mismo de algunos otros pilotos y el auto quedó en el parqueadero del hotel. Y como nosotros ya no, o sea, la verdad es que ya no teníamos la intención, o sea, había la intención de reenganchar, pero ya no sabíamos cómo, o sea, ni siquiera podíamos... No podías arreglar. O sea, no, había que hacer un mejor trabajo para poder hacer eso. Ese susto. Entonces, bueno, la cuestión es que... y ahí, por ejemplo, no nos... bueno, ya no reenganchamos, no partimos, nos levantamos ya después, nos quedamos en una gasolinera arreglando, o sea, ya chequeando bien al auto, a ver qué estaba, qué no estaba. Nos demoramos, me acuerdo, hasta mediodía. Ya le subimos al auto. Bueno, no teníamos yo le transportaba el auto con un triángulo que tenía adelante y le ponía, le enganchaba la camioneta, pero el auto tenía que ir rodando. Entonces, eso dijimos, mejor que un remolque. Claro, que te va estorbando. Pero claro, como ya le dijeron a mi papá que se rompió el eje, él pidió el remolque. Entonces, para llevarle de Machala a Riobamba, que era el día de descanso, arreglamos todo porque teníamos que llevarles rodando, porque imagínate llevarles rodando y otra vez que se suelte claro. Entonces no, algo arreglamos y le empezamos a llevar rodando al auto. Llegamos a Riobamba en la noche y como el otro día era día de descanso, ya nos sentamos realmente entre todo el equipo a ver qué hacíamos y tomamos la decisión de seguir, de reenganchar. Listo, entonces vamos a seguir, lo enganchamos, el día de descanso le arreglamos bien el auto y sí. El día de descanso yo me fui a hablar con los directivos de la vuelta
y me dijeron que no, porque por reglamento no podía saltarme una etapa. Entonces dije, bueno, denme en descarte, denme en todo, pero déjenme partir, aunque sea el último. No podemos. Debías haber partido la etapa inmediatamente anterior. Exacto. Entonces, aunque sea partido. Entonces digo, pero ¿cómo? Pero si el auto no podía. Entonces ahí me acuerdo que me dijeron, Juanito Espinosa me dijo, por lo menos empujando, con tal de que hubieras estado ahí. Te deben un carnet. Te den el carnet, te hacías un ladito y con eso podías partir al siguiente día. Cosa que eso pusimos en práctica en una vuelta del 2004 o 2005 que me pasó, o sea, no accidente, que fundí el motor y no avanzamos a reparar, pero le pusimos al auto la partida y partimos empujando y nos dieron el carnet. Con eso en esta otra vuelta, con eso alcanzamos el día de descanso a reparar el auto el día de descanso. Pero en la vuelta del 2001 en la que estamos hablando, sí, ya no alcancé. La verdad es que no alcanzamos, nos cambiamos. Estábamos muy apenados porque la idea, como tú dices, yo decía, bueno, yo parto atrás y voy atrás con el Pablo, aunque sea apoyándole al Pablo. Claro. Si el Pablo se va quedando, yo paro y entre los cuatro podemos hacer algo. Claro. Esa era la idea. Pero no nos dejaron y ya nos tocó empacar, sí, todas las cosas y regresarnos a Quito después de haber corrido solo una etapa. Y claro, no nos... llegamos 3 días después de Quito, porque estábamos tan lejos, y hicimos el intento de reenganchar, porque si no, al siguiente día hubiéramos... Ya te ibas de una. Ya me iba de una. Claro. Entonces, claro, después de eso, ya le hicimos un mejor trabajo. Me acuerdo que ya pusimos no cilindros, sino unos buenos tacos de aluminio para que hagan un solo cuerpo. Exacto. Buenos pernos, tuercas de seguridad y todo. Y así quedó, pues. Y así quedó, y después del auto, con ese carro fui campeón y todo, pero, o sea, ya se hizo un desarrollo más, una mejor conciencia. Claro. Pero lastimosamente hasta ahí quedó mi vuelta a la República. Me acuerdo que sí, después ya llegué y te fui a ver a la llegada y todo. Ambato. Y eso, para mí fueron la bajada de donde nos quedamos a piñas, digo, fue terrible. Que se nos fue las llantas del remolque. Y lo peor es que nos dimos cuenta porque el Santiago y yo íbamos en el remolque. Claro. Subido en el auto. Yeah. Y mi papá, y el rato ¡pum! ¡Para! Madre, se cayó. Y encima más, se rompieron los pernos, tocó martillar. Nos jalamos una lata de WD-40 para ver si así sale, loco, puta, se afloja. Y combiando, puta, ahí medio logramos sacar y poner 2 pernos con tuercas cualquiera. Sí. Y cuando así llegamos, y claro, le dijimos hoy al dueño del remolque, oye, pasó esto, está esto, harás revisar. Ay, chévere. No sé si habrá hecho, debe haber hecho revisar, claro, pero súper buena nota. Le dijimos, oye, ¿cuánto te debemos? Tranquilo, ahí para las colas, que ni siquiera para eso estábamos y todo. Claro, eso es. Pero así fue, para mí se terminó la vuelta ahí, ya no pude hacer más. Sí, era mi tercera vuelta y no, ahí quedamos. Claro, sí. Me acuerdo que nos topamos en Riobamba y tú estabas pidiendo ahí a la directiva. En la directiva, no me acuerdo, sí, que no podía. Y solo, claro, porque había gente que sí le vio el auto en Machala ya parado. Ajá. Entonces me dijeron, pero si hubieras puesto en el orden de partido. Atrás, claro, el carnet. Te daban el carnet, le empujabas, ya. Y listo. O sea, te cogías el auto, te ibas a Riobamba, y arreglabas y mañana partías del auto. Claro, esa es la experiencia que se va... Y a pesar de que era mi tercera vuelta, ¿no? Pero es no leer bien los reglamentos. Claro, así pasó. Y ahí yo ya no pude partir la segunda etapa, que era aquí veamos cuál era la segunda etapa. La segunda etapa era desde Machala a Cuenca. Claro, regresamos a Cuenca. Era Machala, Cuenca, Riobamba. A ver, veamos la segunda etapa. Machala, Cuenca, Cañar, Riobamba. Larguísima. Yo me acuerdo, llegamos a Machala en la primera etapa, como les decía, atrás,
y llegamos tarde después de estos problemas y todo, ya llegamos tipo 6 de la tarde y revisamos el auto y todo y al siguiente día igual a partir. Y esa etapa, o sea, fue tranquila, la verdad. O sea, no tuviste no tuve mayor problema, nada, ¿no? Avanzando de poco a poco. Avanzando, claro, tomando un poco más de confianza, ya conocí un poco más las llantas de lastre, o sea, ya le íbamos sacando cada vez más al carro, o sea, íbamos acoplándonos más y ya, como que ya estuvimos en ritmo para entrar como que en tiempo. O sea, como que ya estabas caliente. Ya estábamos calientes. Sí. Ya habías, en la primera etapa ya estiraste y todo, claro, y todo lo que tenía que pasar, ya tal vez pasó. Claro. Y venía, bueno, un poco cuidando en las subidas, no le tenía a full, sino que venía avanzando. O sea, porque la consigna nuestra, después de todo el trabajo que hicimos, era llegar. Entonces no nos importaba el tiempo, la posición, nada, íbamos cumpliendo, pero nos dimos cuenta de que podíamos darle un poco más. Y además que algunos se iban quedando, porque esa etapa fue súper fuerte. Claro, o sea, sí me acuerdo, cuando hice la hoja de ruta era porque subías por Girón. Sí. Y esos tramos de Girón también eran horribles. Y esos tramos me acuerdo que eran por la vía asfaltada. Sí, también. Eso nos ayudó, porque ponte, ahí hay otra anécdota. Porque yo tenía 2 carros de abasto, pero no teníamos tantas llantas. Entonces lo que tocaba hacer era, en esos tramos que había lastre y asfalto, llevábamos las llantas en el carro. Ah, vos llevabas las llantas en el auto. Llevábamos las llantas para cambiar. Entonces llegábamos, el abasto llegaba, o si es que estaba ahí, o a veces nos tocó cambiar a nosotros 2, y cambiábamos las llantas, hacíamos el siguiente prime, o si ahí había unos enlaces bastante largos de asfalto. Entonces llegábamos, cambiábamos y nos íbamos. Para hacer el enlace con las llantas, de asfalto. ¿Las 4 llantas llevábamos? Sí, las 4 llantas llevábamos. Porque como no teníamos tantas llantas para ir cambiando si se te gastan, en los enlaces largos se iba gastando la llanta de lastre. La llanta de lastre se gasta en el enlace. Se gasta. Y entonces decidimos cargar las llantas y cada vez que podíamos cambiábamos. Antes del prime llegábamos y poníamos de nuevo las llantas de lastre. Y así fuimos avanzando y nos duraron las llantas. Entonces, esa etapa sí fue tranquila, no fue de mayor problema, a pesar de que era larga, pero llegamos bien. Y llegamos a Riobamba ya en un grupo más adelante, o sea, ya estuvimos por la mitad. Ya fuimos avanzando, ya estuvimos por la mitad. Al principio me cogía de nuevo porque obviamente sin experiencia, había unos que me pasaban, me alcanzaban, y a medida que fui avanzando ya iba entrando en los tiempos. O sea, ya no me sacaban 1 minuto o 2 minutos, de pronto ya iba perdiendo 20 segundos, 10 segundos, y luego inclusive ya fui avanzando, o sea, ya fui ganando. O sea, ya fuiste recuperando. Ya fui recuperando, entonces en algunos primes ya me topé con carros, o sea, ya les veía a los carros de adelante, ¿no? Pero claro, o sea, todavía faltaba mucho por experimentar y a veces les alcanzaba, otras veces me atrasaba. Ya estamos hablando de la segunda vuelta, de la segunda etapa. Exactamente. Y como les decía antes en el otro podcast, o sea, ahí sí fue una alegría para mí porque yo llegué a Riobamba, llegamos ya temprano, ya nos llegamos de noche, y claro, mi papá estaba ahí, y estaba ahí parado en una curva filmándome, entonces llegamos, está elevado y tal. Entonces ahí, esa filmación fue chistosa porque mi papá tenía una filmadora de VHS. De VHS, sí, me acuerdo de esa filmadora. Y entonces, filma y dice, ese ahí deja mi flaco, y se ve la emoción, ¿no? Y la cámara era... vibraba. Claro, vibraba. Y dice, ahí viene, y nosotros pasamos, y él se olvida de apagar la grabación. Iba grabando, y después de ahí nos escuchamos y todo. Y bueno, ahí ya llegamos. Ahí fue chistoso porque como teníamos el auspicio de la parte militar, nos daban... Claro, de la ESPE. De la ESPE, exacto, nos daban los sitios de oficiales. ¿ya? O sea, entonces, los cuartos de los oficiales en los cuarteles. Claro, exactamente. O sea, llegábamos a eso, al club de oficiales, a este tipo. Pero lo que sucede es que en Riobamba, no sé, por los rangos o algo así, la persona que estaba de rector, que nos dio el auspicio, había sido un rango menor que el que estaba en Riobamba. Entonces nosotros llegamos con la carta y dice, sí, o sea,
por este tema de los rangos, dice, sí, les puedo dar, y nos da el canchón donde estaban los conscriptos. ¿Durmieron con los conscriptos? No, o sea, no dormimos de ahí, pero nos dieron eso. Yeah. Entonces, llegamos cansados, nos fuimos a comer, etcétera, como al siguiente día teníamos el descanso, íbamos a hacer en los talleres del cuartel. Del cuartel, exacto. Entonces, mientras yo llegaba, ya se adelantó el equipo de abastos, ya inclusive se había duchado, arreglado, pero ahí en esos canchones, o sea, donde son las duchas así todas abiertas, todo. Donde están las literas. Exacto, ya estaban acostados, dice, sí, ve Pablo, aquí nos toca, y le dicen a mi papá, aquí nos toca, porque esto ha pasado, ¿no? El Alexis nos dice, esto ha pasado, no sabíamos. Y bueno, dijimos... Pero a la final estaban ustedes solos en el canchón. No, pues con todos. Con todos los conscriptos. Los conscriptos de ahí, éramos un conscripto más. Entonces, dijimos, no, mira, ahorita, o sea, la verdad es que venimos cansados, claro. Estamos descansados. A estos manes les despiertan a las 4:30 de la mañana, a las 5, nosotros vamos a estar ahí fuera de foco. Claro. No, vámonos a un hotel. O sea, decidimos, teníamos, gracias a Dios, como te digo, sacamos auspicios y todo, nos fue súper. Y pues destinamos una partecita, nos apretamos un poco, pero nos fuimos a un hotel. O sea, a descansar. A descansar, claro, tranquilos. Y al día siguiente fuimos ya a los talleres, y mientras arreglaban ahí, el Valdés y yo nos metíamos en los tanques, porque los militares tenían los tanques ahí, eran los talleres donde arreglaban esas cosas, claro. Y nos metíamos, o sea, estábamos ahí chequeando el tanque y tal. ¿Pero el tanque de qué? De guerra. Ah, pues, los tanques de guerra. Claro, los tanques de guerra. Yo me imaginaba tanque de agua. De aceite, así como este. ¿Para qué se meten en los tanques? No, pues de los tanques de guerra, ahí nos metimos, ahí tenemos unas fotos, de eso voy a ver si las busco, y nos divertimos, pues, ¿no? O sea, todo eso. Es que a la final el día de descanso no es tan día de descanso, pero sí es un día de por lo menos de distenderte, de calmarte, de poner en orden tus ideas. Sí, porque a la final estás chequeando el auto, estás hablando de los problemas que tuviste, estás tratando de arreglar para no tener los problemas más adelante. Ajá. Entonces, no es tan día de descanso, pero sí es un día por lo menos de despejar la mente. Claro. De no estar... Claro, entonces por eso decidimos salirnos de ahí, de esos canchones, porque no íbamos a estar cómodos. No, pues. O sea, las maletas, todo ahí, tú sabes todo lo que se lleva y etcétera. Entonces, con los ronquidos y todo de los... Todo y en las literas. En las literas del... Claro, entonces de ahí nos fuimos, arreglamos eso, chequeamos el carro durante el abasto, la gozamos ahí, como te digo, metidos en los tanques de guerra, etcétera, y ya. Pero ahí hay otra anécdota, porque en el hotel creo que tomamos 2 cuartos, ¿no? Entonces yo... ¿Cuántas personas estaban? A ver, estaba mi hermano, mi papá, yo, estaba, 3 cuartos, estaba don Enrique, el hijo, y estaba el Esteban. Ya, el Esteban Canelos. Esteban Canelos, ajá, y el mayor, y el Alexis. Ya, serán como 7, 8 personas. Sí, entonces creo que eran 3 cuartos. Ya. Entonces en uno estaba mi papá, mi hermano y yo, en el otro estaba don Enrique y su hijo, y en el otro el Alexis, mi hermano, el Alexis y el Esteban. ¿Y el Pepe dónde dejaste? Ah, no, con el Pepe, con el Pepe ahí, en los 3. en el cuartel, carro, en el tanque. Bueno, entonces, ya cuando nos fuimos, nos enteramos de esta anécdota, porque el Esteban dice, wow, o sea, qué bien este hotel que conseguiste, y me dice, no, la primera noche, porque dormimos 2 noches ahí. Entonces claro, me dice, la noche que llegaste, claro, y la noche de descanso. Exacto. Entonces me dice, oye, qué bacán este hotel. Dice, hasta toallita para los pies nos han dejado, ¿no? Entonces dice, yo ponía la toalla. Y después el siguiente día me cuenta, dice, oye, este hotel, ¿qué le pasa, weón? Yo pongo la toalla, y dice, como vienen a arreglar el cuarto, claro, después la toalla colgada en el baño, o sea, ¿qué les pasa? Es de pies, pana, o sea, así no. Lo que había sucedido es que como ahí estaba compartiendo el Alexis con el Esteban y el Pepe, esa toalla de pies no era de pies, loco, era del Alexis. Entonces el man sacaba, se duchó, dejó colgado, y claro, vino el otro y le puso los pies.
Y después el otro entraba y decía, ¿qué hace mi toalla en el piso? El piso se ha caído de nuevo y le volvió a colgar, güey. Entonces, bueno, o sea, nos gozamos. Es que eso pasa, esas anécdotas pasan en la vuelta. Claro. Y en esta misma vuelta, nosotros que llegábamos a Riobamba, claro, como ya veníamos o sea, con la idea de que ya estábamos fuera, porque esto era en el día que tú estabas corriendo la segunda etapa. Entonces nosotros veníamos despechados y tomando unas cervecitas en el día. O sea, los que no manejaban íbamos tomando unas cervecitas. Por ahí más arriba nos tomamos ya un fuertecito ya cuando llegamos arriba para pasar el mal rato de que te quedaste, ¿no? Entonces nosotros estábamos con un chofer que mi suegro nos prestó, un chofer de los que él tenía, y era un personaje era un personaje Entonces, claro, tomábamos un poquito, y ya cuando llegábamos al hotel en Riobamba, él se tomó un poquito y hizo unas muecas, le dije, no me acuerdo cómo se llamaba. Le digo, oiga, ¿qué le pasa? Y me dice, con esto, hasta la tenia del estómago. Qué chistoso, claro. Entonces ya nos reímos. Después de eso ya tomamos la decisión de seguir. Entonces dijimos, hasta aquí nomás, ya nos tranquilizamos y vamos a correr, esto se corta, si vamos a seguir compitiendo, esto se corta. Mi papá también, o sea, ya como algo que yo siempre aprendí de mi papá es que antes de la carrera y durante, cero, nada, ni siquiera una cerveza, nada. Después de la competencia, vos sabes que claro, el festejo y todo. Pero claro, como nosotros ya no teníamos la idea de continuar, una cervecita, ya se había acabado la carrera. Para nosotros se acabó la carrera en el primer día. Entonces ya cuando al final del segundo día tomamos la decisión de intentar continuar, es que ya cortamos. Bueno, entonces cortemos, pero siempre hay esas anécdotas de que nos tomamos bonita y nos veníamos riendo y todo, y qué pendejada y todo, pero bueno, así mismo son las cosas. Nos pasa así como el tiempo que se nos vuela, como vuela el tiempo cuando estamos ya por lo menos estamos ya en la segunda etapa y en el día de descanso, y ustedes durmiendo en el canchón. Sí, bueno, obligado, creo que nos toca una tercera, pues, según cómo vamos viendo, una cuarta. Pero esperamos que les haya gustado estas anécdotas y todo lo que se vive en la vuelta, que no es solo el estrés y el gusto de estar ahí detrás del volante. Claro, no. Pero hay un montón de cosas de como hemos hablado en el podcast anterior, de cómo vas armando el auto, cómo haces mal armar el auto, lo que te pasa en medio de la vuelta, en medio de lo que estás ofuscado y todo, y vamos a tener que seguir haciendo otros episodios porque estamos recién en la segunda etapa. Sí, y ahí faltan anécdotas y cosas. La tercera etapa fue dura. Llegamos la tercera etapa fue la espinita. La espinita, a ver cuál fue. Llegamos hasta, si no me equivoco, hasta Santo Domingo. Sí, me parece que ahí terminaba a ver, la cuarta etapa, la tercera etapa era Riobamba, Santo Domingo de los Colorados. Dura. Exacto. Dura era. Súper dura. Claro, ahí nos tocó. A pesar de que eran solo 183 kilómetros de primes, menos primes que la primera, y 179 kilómetros, pero los tramos de Riobamba a Santo Domingo eran duros. Claro, ahí pasamos lo que hoy es la vía Santo Domingo. No, perdón, esa fue en la siguiente etapa. Pero eran parecidos los tramos con piedra bola seca. Sí, como ir por un río seco. Exactamente. Y entonces era un estrés, o sea, era porque golpeaba el auto, la suspensión, que te conté que teníamos doble espiral, o sea, se calentaba. Al principio, los 5 minutos de los primes, era lindo porque era durita, claro, se calentaba y venía, y después las piedras bolas, etcétera. Pero ahí, me parece que en esa etapa hay una anécdota, no me acuerdo en qué ciudad, pero llegamos, y lo que conversamos hace unos podcasts, que la gente se abalanzaba al auto y te pedía autógrafos. Y teníamos un calor, y que solo abríamos así un poquito la ventana porque se entraban, claro. Y ahí los autógrafos,
y no sabíamos qué poner. Entonces al principio, venían de a poco, entonces al principio sí, el autógrafo con el nombre, etcétera, ya. Después, ¿qué estás poniendo? Solo el número y un garabato ahí, ya listo. Sí, ya tenemos que partir. Y bueno, eso ya les contamos en los siguientes. Pero sí, hay un montón de... Sí, esos tramos de Riobamba a Santo Domingo, porque me parece que bajabas o sea, ibas a Guaranda y bajabas por Echandía. Claro, ese bajamos. Y ese era el segundo más largo. Sí. El segundo prime más largo. Sí, de Guaranda a Echandía. De Guaranda a Echandía. Un tramo. Sí, yo me acuerdo haber ido y corrí después de eso con el mismo Valdés en el 2002 o 2003 que bajamos por ahí con el Pepe. Esa, antes de cortar este podcast, para que no quede así en veremos, ahí salimos de Riobamba, no me acuerdo si había un prime antes, pero pasamos por el Chimborazo y llegamos a la vía claro, sí, claro, que sales por la cementera, me parece. Exactamente. Sí. Y eso era de tierra, hoy es asfaltado, era tierra. Lindo. Sí. Yo tengo una foto con el Chimborazo al fondo. El Chimborazo al fondo y pasando el 205. Espectacular. Es espectacular. Era lastrado eso. Y caías a la vía Guaranda. Y ahí veníamos disfrutando el paisaje porque era una vía ancha, claro, linda, o sea, veníamos disfrutando y viendo el Chimborazo. Y cuando llegamos a la Panamericana, claro, ahí me esperaba mi papá, cambiamos las llantas porque teníamos un tramo largo de asfalto. De asfalto, claro. O sea, ya de ahí es bajar a Guaranda, la entrada de Guaranda. Exacto. A Guanujo, donde venden el famoso Bluebird. Claro. Y ahí nos seguía mi papá, pero claro, ahí ya veníamos con ritmo. Y en ese asfalto, nosotros nos conocemos porque mi familia de parte de madre es de Guaranda, entonces viajamos mucho a Guaranda. Y ese tramo mi papá siempre le echaba fuerte cuando íbamos de viaje, ¿no? Ahora dice, ¿estás loco? ¿Y cómo vienes? ¿Vas a dejar de todo? Le digo, no, ya. Vengo tranquilo. Sí, es enlace. Vengo con el codo afuera. Es enlace. Le digo, no, dices, vienes a toda. Y es de lo que ya te acostumbras a ir. Claro, tienes un ritmo de carrera. Bajas. Y bueno, entramos a esto de Balsapamba y ahí sí la partida era más adentro. Más adentro, sí. Más adentro. Entonces mi papá nos siguió, él venía en un automóvil, en un Mazda. Esa vuelta, esa etapa, ¿no partíamos de Salinas de Guaranda? Me parece que... No. De Guanujo. De Guanujo entramos, porque terminamos, yo me acuerdo de esta anécdota, porque terminamos lo que veníamos de Riobamba, y bajamos, por eso cambiamos de llantas y entramos ya hacia el camino a Balsapamba. Ya. Y claro, era un tramo largo, ¿no? Era un tramo largo, no partíamos de muy cerca de la Panamericana, sino más adentro. Más adentro, sí, eso sí me acuerdo. Y bueno, mi papá nos siguió y ya listo. Entonces de ahí ya bajabas a la costa. Pues, claro, ¿no? ya bajabas de Echandía, pues. Ya no tenías otra ruta para darte vuelta, era un vueltón. Era un vueltón, sí, tenías que irte por regresar a Ambato, a Loa. O Riobamba por la Troncal, alguna de esas. Exacto, ¿no? Pero había que esperar. Pues. Claro. Y entonces mi papá nos acompañó, dimos la partida, o sea, ya salimos y ya bajamos a la costa y mi papá dice, ¿qué me voy a dar el vueltón solito para bajar a Santo Domingo? Bajar por ahí. Oye, era tan fuerte el tramo que casi se le desarma el panel de lo que venía del Mazda. De lo que venía, boom, así, y venía flojo, tuvimos que hacerle abasto. Hacerle abasto para ajustarle. Claro, es que eso pasa. Y era fuerte, claro, nosotros en ese tiempo le sacamos el panel al Fiat, pusimos una lata veníamos lindo, pues, ¿no? Claro. Y veníamos disfrutando y todo. Pero eso pasó y dice, ¿cómo corren por esta locura? O sea, claro. Totalmente condiciones diferentes. Claro, yo me acuerdo de la vuelta que sí pasé por ahí, que me parece que fue la del 2002. Yo le mandé al abasto la noche anterior, verás, porque tenían que bajar por ahí mismo, porque claro, si no había cómo. No hay cómo. Era un mega vuelta al país. Sí, no llegaban, o sea, tenía que salir a las 4 de la mañana para poder dar la vuelta a llegar. Entonces, para salir a las 4 de la mañana, para eso se van en la noche, descansan un poco más y nos esperan Exacto, abajo. Entonces, esos se fueron por ese mismo tramo que tenían que bajar. Pero yo me acuerdo que al 6 de la tarde, papá, te fuiste, vayan, 6 de la tarde a bajar por ahí, claro. de noche y todo, pero eran otras épocas, ¿no? Es un camino. Luego lo he hecho porque ya está asfaltado. Ya está asfaltado. Sí, alguna vez por trabajo también me tocó ir después de años, y yo decía, este camino a mí me suena, yo bajé de noche. Claro. Y dice, claro, este es el que corrí, pues, y es un culebrero, claro. O sea, fuerte.
Y largo también, ¿no? Claro. Unos 60, No, sí, era 60 un tramo kilómetros. tenaz de ese tramo que la próxima vamos a hablar porque Sí. al final de ese tramo hay una anécdota. Sí, de ese tramo largo. ¿Se acuerdan que llevaban el agua para el radiador? Pero se han ido tomando. Chévere. Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado y pues vamos a hacer la tercera parte de esta Vuelta 2001, que hay todavía mucha tela por cortar, por contar y muchas anécdotas más. Así que dale, clic y suscríbete. Suscríbete para que te lleguen las alarmas y la campanita cada vez que subamos un podcast. Exacto, nos vemos en el siguiente podcast. Nos vemos en la tercera etapa. Exacto. Bueno, amigos, nos vemos. Súper.